Hola a todos, hoy estamos en un episodio muy especial de Pato Shakespeare porque llegamos a nuestros primeros 100 suscriptores, así que estamos muy contentos y para festejarlos les queremos mostrar los 100 mejores libros de nuestra biblioteca o al menos nuestros predilectos, ¿sí? Uno por cada uno de nuestros suscriptores. Y como queremos muy pronto llegar a 200, les pedimos que si aún no se suscribieron, por favor se suscriban y compartan nuestros videos, así somos cada vez más. Vamos a mostrarles libros que nos gustan por su calidad literaria, porque tienen algún valor afectivo para nosotros, porque son hermosos como libro de objetos o porque cumplen con todas esas características al mismo tiempo en la mayor parte de los casos. Voy a empezar mostrándoles mi biblioteca principal, que es esta que ven acá, en la que tengo la literatura inglesa, alemana, francesa, norteamericana, y después les voy a mostrar las otras bibliotecas que tengo desperdigadas por la habitación. Así que vamos adelante. Una de las cosas que más odio y que todos los lectores deben odiar es la doble fila en la biblioteca, pero siempre termina pasando porque no hay más paredes, así que voy a ir sacando los libros para mostrárselos. En el primer estante lo que tenemos es sobre todo literatura del siglo XVIII, que como saben los que ya vieron Pato Shakespeare es mi predilecta. Detrás lo que hay es literatura inglesa desde el Beowulf hasta Shakespeare. En esta primera fila lo que tenemos es lo que normalmente está escondido detrás del primer estante, así que no se puede ver por lástima, pero se los voy a mostrar. El primer libro es como corresponde el primero de la literatura inglesa, el Beowulf, un texto anónimo del que ya hablamos bastante. En este caso, como el texto está en anglosajón antiguo y en verso, fue traducido por un poeta que además sencilla es un genio, que se llama Musgini, así que esta es una pequeña joyita que conseguí de casualidad en una librería en San Telmo. Este otro es Sir Gawain y el Caballero Verde, de que también hablamos y les conté porque me gustaba muchísimo este texto. Los cuentos de Canterbury, de Chaucer, el primer libro escrito en el inglés moderno son algunos. Es el padre de la literatura inglesa, Chaucer, y esta edición de Gredos es preciosa y tiene un estudio preliminar muy bueno. Acá saqué solo algunos, pero en realidad se trata de la obra completa de Shakespeare. En esta edición, que no sé si se llega a ver, tiene unas tapas hermosas. Les muestro, por ejemplo, Otelo o Romeo y Julieta, la comedia de los errores de las que les hablé en el episodio de Shakespeare. Aquí está la poesía, sobre todo los sonetos. En realidad está la obra completa y no es la mejor traducción, pero estos libros tienen un valor afectivo para mí porque me los regaló mi mamá cuando terminé la secundaria y me anoté en la carrera de letras, y era como, no puedes estudiar letras y no tener la obra completa de Shakespeare. Así que los cuido y los quiero un montón. Bueno, ahora sí les muestro mis predilectos, los libros del siglo XVIII. El primero que les quería mostrar es Martin Scriblerus, que está firmado por Alexander Pope. En realidad era de un club de escritores entre los que estuvo, por ejemplo, Jonathan Swift, del que vamos a hablar ahora en un momento, y este libro es una burla a los eruditos del siglo XVIII, así que como soy fan de ese tema, se los quería mostrar. Ahora sí, tengo las obras completas de Jonathan Swift encontradas en una librería de saldos en Williamsburg, en Nueva York. Tuve mucha suerte. Tiene, bueno, obviamente los viajes de Gulliver, pero también cuentos de una tuba, los ensayos de Swift, así que es un libro para reírse muchísimo y disfrutar de lo brillante que es este escritor. Otro autor menos conocido, un escritor escocés que a mí me fascina también, Tobias Smollett, La expedición de Humphrey Clinker, en esta edición preciosa de Mondadori, que la verdad vale la pena tener. Este es un libro que quiero mucho, Joseph Andrews, de Fielding en Everyman's Library, lo compré en Londres, así que me gusta mucho Fielding. De hecho es uno de los autores que yo voy a trabajar en mi tesis de maestría, así que me estoy encariñando más y más con él cada día. Bueno, lo que tengo que mostrarles ahora es El amor de mi vida, que es Tristram Shandy, en una edición que compré en Strand Bookshop en Nueva York. Es una librería que dice tener 14 millas de libros, lo cual, según comprobé, parece que es cierto, es como el paraíso de los lectores. Y esta edición, si bien no es Folio Society, que es como algo así como mi sueño por ahora imposible, es muy parecida a la Folio Society y tiene las ilustraciones de Hogarth, así que es un libro que atesoro y quiero mucho. Otro libro de Lawrence Sterne, tal vez aún más querido, este me lo regaló Patrick Wilsgood, que es el director de Shandy Hall, la casa y museo donde Lawrence Sterne era párroco y donde escribió Tristram Shandy. Esta edición de los viajes sentimentales viene con ilustraciones de Martin Rowson, que es artista y humorista, y que también hizo una versión en cómic de Tristram Shandy, que después les voy a mostrar porque obviamente la tengo. Y tiene ilustraciones muy graciosas del libro, no sé si se llegan a ver, pero bueno, es un
una cosa muy genial. Ya pasando al siglo XIX les muestro esta edición de cuentos de hadas victorianos que sacó la gente de Siruela y que la tengo hace un largo tiempo. Tiene el libro cuentos de Ruskin, de Cristina Rossetti, ¿sí? Tiene, entre otros, El mercado de los duendes, el poema de Cristina Rossetti, que es una cosa muy genial, así que también es uno de los libros que quiero mucho. Y este libro también es uno de los tesoros de mi biblioteca. Lo compré en Edimburgo, yo llegué a Edimburgo un 25 de enero y si alguna vez estuvieron por ahí saben que el 25 de enero se festeja la Barnes Night. Barnes es algo así como el poeta nacional de Edimburgo, así que le dedican una noche en la que se come haggis, el plato típico de Escocia, y se lee la Oda al Haggis de Robert Barnes, así que cuando estuve ahí no podía evitar tener este libro de poemas, su obra completa, y también es otro de los tesoros de la biblioteca. En este segundo estante tenemos varias cosas del siglo XIX, fines del siglo XVIII, tenemos mucho de poetas románticos, Keats, Blake, las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, tenemos algunas cosas de Byron, tenemos las memorias de los poetas de los lagos, escritas por De Quincey y otros diarios románticos, tenemos algunas de nuestras novelas de Walter Scott, como Waverley, como Ivanhoe, Rob Roy, tenemos varias novelas de Dickens por acá adelante, El Club de Pickwick, Oliver Twist, The Old Curiosity Shop, David Copperfield, Nicholas Nickleby. Por atrás, si pudieran verlo, tendríamos más textos románticos y también tendríamos algunas de las obras de Oscar Wilde, Saki, que es un autor de cuentos que nos encanta, Kipling, más de Dickens. Bueno, en esta pila de nuestro segundo estante de literatura inglesa aparecen algunos de nuestros autores preferidos, por ejemplo, el poeta William Blake, que es algo así como el primer romántico o el antecesor del romanticismo, y tiene algunos de mis poemas predilectos. Lord Byron, sí, estos son los diarios, es un libro apasionante porque Byron en sí es un personaje apasionante y es un libro que busqué un montón de tiempo, así que cuando lo conseguí fue muy feliz. Es muy interesante leer a Byron en sus diarios. Esta es Waverley, una de mis novelas predilectas de Walter Scott, de quien también estuvimos hablando en uno de nuestros episodios. Esta la compré también en el Museo de los Escritores de Edimburgo. Y Waverley es además la estación central de esa ciudad, que es mi ciudad en el mundo. Y según ellos dicen, es la única estación central del mundo bautizada así por un texto literario. Así que un dato de color para que tengan más ganas de leer Waverley. Este es el libro de los Snobs de William Makepeace Thackeray. También hablamos de él, escritor victoriano. Es una edición preciosa, cuidada, miren cómo está armada como con una hoja cuadrillé. Capaz que sea Príncipe de Gales, que es una tela muy snob, así que va a juego con toda la idea del libro. David Copperfield de Charles Dickens, tenemos toda una sección de Charles Dickens en la biblioteca, decir verdad, pero esta es mi novela preferida de Dickens y no estoy siendo muy original porque el propio Dickens decía que David Copperfield era su hijo predilecto. Ojalá quieran leerla. Y después, algo súper especial de nuestra biblioteca, que es esta Folio Society de The Old Curiosity Shop, la tienda de antigüedades de Dickens. Es como su novela más sentimental, pero el texto es precioso y fíjense cómo tiene toda el lomo en color verde, igual que el libro. Tiene algunas ilustraciones, así que queremos mucho este libro. Este último estante lo que hay sobre todo cosas de fines del siglo XIX y principios del XX. Tienen, bueno, Conan Doyle, William Morris, Thomas Hardy, Lewis Carroll, de Evelyn Waugh, de Alice Gray. Por atrás también, si miraran, hay cosas de Beckett, de Joyce, de H.G. Wells, de Ian McEwan, de Julian Barnes. En este estante de abajo, digamos, de la biblioteca de literatura inglesa, les quería mostrar un par de cosas. En primer lugar, que son los cuentos completos de Sherlock Holmes. Esta edición que, como ven, es bastante coqueta, tiene tapa dura y las hojas en dorado. Tiene algún par de ilustraciones, no demasiadas. Lo compré en Barnes & Noble en Nueva York. Barnes & Noble es una librería tipo cadena que la verdad básicamente no tiene libros, pero tiene un par de ediciones de clásicos bastante bonitos y simpáticos, así que este se vino con nosotros. Después, este otro que es un libro que quiero mucho es News from Nowhere de William Norris. William Morris es un autor victoriano, ¿sí? Del movimiento Art and Craft. Tal vez lo conozcan por sus diseños florales, diseñaba papeles, hizo obras de arte también, y escribió esta novela súper utópica y la compré en la biblioteca de Manchester, en la biblioteca John Ryland, que es una biblioteca súper gótica, donada por la esposa de un archimillonario, que es una edificación increíble y es muy gótica. Y este libro también, como pueden ver, es como los
autores del movimiento Art and Craft estaban obsesionados con la Edad Media y este libro está todo escrito con letras góticas, si se fijan las iniciales y las primeras mayúsculas, todas ilustradas como si fuese parte de un pergamino, así que es muy interesante. Es difícil de leer, pero está súper interesante. Después este otro que fue un hallazgo también en una librería perdida, en una galería en Cardiff. Es un libro de nonsense y tiene como cosas del sinsentido y del absurdo, pero que pueden ver que es un tipo de humor que por ahí identificamos más con lo vanguardista, pero que en realidad empieza en la Edad Media. Así que va recorriendo distintos autores que cultivaron el nonsense, los limericks, los textos humorísticos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Así que es una cosa genial, es uno de los libros que más quiero de toda la biblioteca. Después, que son los cuentos completos de Evelyn Waugh, una autora al que vale la pena leer, aunque acá no es tan conocido, en que seguramente le vamos a dedicar un episodio en nuestro programa, porque era, como verán acá en la foto, un snob y amamos a los snobs, así que Evelyn Waugh merece su episodio. Otro libro que podría ser sobre snobs es el de Excéntricos Ingleses de Edith Sitwell. No es una novela, sí, es más bien un texto de curiosidades, pero también es un libro que disfruté mucho de leer, así que está entre mis predilectos. Y acá dos novelas rarísimas, una irlandesa y una escocesa, En nadar dos pájaros de Flann O'Brien y Lanark de Alistair Gray. Bueno, este autor lo descubrí hace poco y me fascinó. Es un autor dentro de lo que podría ser la línea sterniana, y todo aquel que sea de la línea sterniana a mí me cae simpático. Así que si quieren leer algo inusual pueden probar con Flann O'Brien, que además está traducido. Y este Lanark lo conocí también en Escocia, me lo recomendó un señor de Glasgow y la verdad que no se equivocó. Es una novela también loquísima que trata de como un poco de ser como el Ulises, el que da el panorama local, pero de Glasgow, ¿sí? Así que es un texto muy interesante y Alistair Gray además era ilustrador, así que la tapa la diseñó él incluso hizo la capilla de una iglesia en Glasgow, que ahora es un pub como muchas iglesias en Escocia porque no tienen mucho interés en mantener sus iglesias, pero bueno, también otra novela súper recomendada. Bueno, y este estante que es como nuestro estante central en la biblioteca que mandamos a hacer especialmente para acá, para casa, es un estante que está exclusivamente dedicado a las hermanas Brontë y a Jane Austen, que son nuestras predilectas. Hay algo también de algunas de sus antecesoras como Aphra Behn o Frances Burney, así que les voy a mostrar en detalle algunos de los libros de este estante tan particular. Les quería mostrar primero esta cajita que tiene las novelas completas de Jane Austen. Está hecho por la editorial Macmillan y le hicieron súper cuidado en estas ediciones re tiernas de las novelas, hechas en chiquitita con sus páginas doradas, y hay tapas con artistas contemporáneos a la época de Jane, la era de la regencia, así que está muy bien armado todo. Tienen además un valor sentimental porque los compramos en el centro de Jane Austen en Bath, así que viajaron desde ahí con nosotros. Pero para cuando no queremos tomarnos el trabajo de leer en inglés, también compramos estos que también vienen en cajitas, que editó la gente de Penguin acá, en español, y copia un poco el estilo de las ediciones de Penguin inglesas, cada una con su diseño de tapa. Por otra parte, también de Jane tenemos esto que armó la gente de la editorial de Época, que es otra editorial que hace todas cosas hermosas. Estas son las cartas completas de Jane, son más bien cartas familiares, porque Jane no es que tuvo demasiado intercambio con otros escritores, pero es muy interesante para conocer más de lo que ella opinaba sobre la vida y sobre sus propias novelas. Vino además como con unas postales, con citas de Jane, así que es como algo bien para coleccionar y atesorar. Por último, la gente de Impedimentos editó acá en este que se llama El Castillo de Leslie. En realidad tiene un montón de obras de la juventud de Jane. Lo más interesante para mí fue que hace una especie de historia inglesa bastante particular y bastante irónica Jane, y es súper divertido para escribir qué pensaba la Jane adolescente. Esto otro que ven por acá es de las hermanas Brontë, son los escritos de juventud también, lo que ellas parte de lo que ellas habían inventado en los reinos de Angria y de Gondal, esos territorios imaginarios que ellas habían creado junto con su hermano Branwell cuando eran apenas niñas, así que escribían en estos libritos miniatura. Lo contamos mejor en el episodio que le dedicamos a los hermanos Brontë, pero también este está comprado en Haworth, en la casa de las Brontë, así que también tiene su viaje. Este lo encontramos en una mesa de oferta en Shakespeare & Co. en París. Y lo que hace es mostrar un poco cómo era la vida en la casa de las Brontë en Haworth. Así
que tiene una doble migración. Acá tenemos la poesía completa de Emily, que era la mejor poeta entre las hermanas. A decir verdad, la poesía de Charlotte la tenemos, pero no la mostramos porque no es tan buena como la de su hermana Emily. Y por aquí, por este estante, lo que tenemos es más de autoras. Adelante tenemos escritoras victorianas y por atrás vamos a tener más a las autoras del siglo XX. Están también, ¿no?, algunas de mis predilectas. Por ejemplo, acá tenemos a George Eliot. Esta es mi preferida, que es Daniel Deronda. En el episodio nosotros de George hablamos de Middlemarch porque es su novela más clásica, así la que es de lectura fundamental, pero la verdad que la que yo más quiero es Daniel Deronda. Pero todas están editadas por Alba, que hizo una más linda que la otra. Miren lo que es El molino del Floss. Middlemarch ya se las había mostrado, pero se las vuelvo a mostrar. Escenas de la vida parroquial, que son como varias novelas. Después está Elizabeth Gaskell, otra victoriana que la verdad que también merecía su episodio. Mary Barton. Acá tenemos una más breve, Confesiones del señor Harrison. Sus cuentos góticos. Otra que se llama Los amores de Silvia. Norte y Sur, que la tenemos en otra edición en Editorial Cátedra, que es un poco menos simpática. Y Cromford, que es como mi preferida. Es como una novela elegíaca de la campiña de Jane Austen. Y después este otro libro que nos fascina, que es Las damas oscuras, que es una selección de cuentos de escritoras victorianas que tal vez están menos publicadas, sobre todo en español, y que la verdad que es una antología espectacular. Les voy mostrando otras cosas que tenemos en el estante de atrás, por ejemplo estos cuentos completos de la neozelandesa Catherine Mansfield, que están en la edición preciosa que hizo Alba. Bueno, acá tenemos dos autoras góticas, ¿sí? Por un lado tenemos de Daphne du Maurier, Rebeca, una novela de la que seguramente ahora ya han escuchado hablar porque hace poco Netflix estrenó una nueva versión de la película de esta novela. Vamos a hablar de ella en algún momento, les vamos a dar nuestra impresión. Tenemos Quemar las naves, que son los cuentos completos de Angela Carter, una autora que también nos encanta y que reversiona muchos de los clásicos de la literatura popular de una manera bastante siniestra. Les muestro dos editados por Impedimenta: El unicornio de Iris Murdoch, una novela bastante gótica, y La flor azul de Penelope Fitzgerald, novela de la que hablamos en nuestro episodio de Novelas de Colores, y que un poco trata el tema de los románticos alemanes y se centra en la historia de amor de Novali. Y por último, un libro que amamos, que como ven tiene una tapa que es impresionante. De hecho, hay que confesar que lo compramos por su tapa, que nos llamó muchísimo la atención, que es H de Halcón, de Ellen McDonald. Un poco les hablé de este libro en nuestro episodio sobre escritoras contemporáneas, pero quiero dedicarle un episodio en especial a este libro que amo. H de Halcón, una no ficción, autobiografía, no sé bien qué es. Bueno, acá como verán ya estamos pasando a la parte de literatura francesa. Adelante tenemos a los autores del siglo XIX, Victor Hugo, Stendhal, Balzac, que tenemos la comedia humana completa, el resto de los tomos están atrás. Pero atrás tenemos algunos autores anteriores del siglo XVIII, incluso de la Edad Media. Ahora vamos a ver algunas cositas. Acá empezamos a mostrarles algunos de los autores y de los libros de nuestra sección de literatura francesa. Algunos estaban atrás y los sacamos para que ustedes los puedan ver. El primero es de Christine de Pizan, se llama La ciudad de las damas. Es un libro de la Edad Media y lo que nos muestra es que el feminismo existió siempre, porque esta autora, que según nos dicen acá en la solapa, en su pequeña biografía, nació en 1364, imagina una comunidad de mujeres sabias, como poniéndose a Molière 400 años por adelantado, en la que las mujeres son cultivadas y que nos habla de lo importante de instruir a la mujer y de no dejarla iletrada. Así que es un testimonio más que interesante para aquellas a las que les gustan las cuestiones de género, el libro de Christine de Pizan. Y acá cambiamos absolutamente de tono, un libro del Renacimiento, Gargantúa de Rabelais, en realidad tiene su continuación que la dejamos atrás, Pantagruel, y que bate con todos nuestros prejuicios de lo que es la literatura, que se remonta varios siglos hacia atrás, porque por ahí nos imaginamos que la literatura más antigua tiene cierto sentido del decoro, que en realidad corresponde más que nada a prejuicios o victorianos o decimonónicos. Porque si nos fijamos en lo que es la literatura del Renacimiento, la literatura barroca, lo chabacano, lo grotesco están a la orden del día, ¿sí? En ese sentido, este personaje, este rey Gargantúa y después Pantagruel son como personajes más que divertidos. Creo que ni hoy se podría publicar algo así sin ser escandaloso, ¿sí? Así que si les gusta el sentido del humor medio grotesco, pueden leer Rabelais. Después, una de mis novelas predilectas, Jacques el Fatalista, que también tiene un poco estos juegos con la estructura narrativa. O sea, algunos dicen que Diderot se inspiró en Tristram Shandy, y es otro de
editorial Blacklist, que no tiene muchos títulos, pero lo que hacen es sumamente bello y sumamente cuidado, así que si lo consiguen, cómprenlo porque vale la pena. Y una de las novelas mejor escritas, Los Miserables de Víctor Hugo. Es imposible que uno la vea así gigante, pero me la devoré en días en los que no salía a la calle. Así que ahora que estamos confinados y tenemos tiempo para leer, miren, esta vino como más como con una ilustración así en la tapa, no sé si se llega a ver, pero es muy linda esta edición. Así que Los Miserables de Víctor Hugo, otra de mis novelas preferidas. Bueno, y continuando con el siglo XIX, les puedo mostrar Rojo y Negro de Stendhal, una novela que también seguro va a tener un episodio porque es también una de las mejores novelas que hemos leído. El protagonista Julián Sorel es sumamente carismático, es un personaje del que uno no se olvida nunca después de conocerlo, y a mí, entre Stendhal y Balzac, que siempre es la competencia, yo me quedo con Stendhal, pero bueno, Balzac también nos gusta mucho. De hecho, les quería mostrar. Este libro es parte de una colección de varios tomos, me lo regalaron por mi cumpleaños en Madrid, así que además lo quiero mucho por eso, fue un regalo de mi mamá también. La comedia humana de Balzac. Ustedes saben que Balzac tenía la idea loca de novelar a toda la sociedad francesa y casi que lo logró en una serie. En realidad son muchísimas novelas, pero todas juntas arman como una totalidad. Hay personajes que van reapareciendo entre una novela y otra, así que si tienen la posibilidad de comprar esto, sí, si no, cualquier cosa que lean de Balzac también vale la pena. Y en este segundo estante de literatura francesa tenemos ya algunas cuestiones un poco mezcladitos, ¿sí? Pero de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX. Tenemos a George Sand, tenemos Baudelaire, tenemos Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar. Ahí al final hay algo mezclado de Rousseau y de Xavier de Maistre, porque lo estamos leyendo ahora, así que lo dejamos por adelante, pero en realidad no está muy ordenado cronológicamente ahí. Atrás tenemos más de Baudelaire, tenemos de Zola, tenemos de Maupassant. Lo primero que quería mostrarles de este segundo estante de franceses es la poesía completa de Baudelaire. Tenemos una edición bastante mala, la verdad, pero la quiero mucho porque lo compré a los 11 años, cuando no sé cómo se me ocurrió leer a Baudelaire a los 11 años. Evidentemente era una niña bastante nerd y me acuerdo que lo llevaba para leer en el recreo en el colegio. Me ponía el Walkman, escuchaba Oasis y al mismo tiempo leía Baudelaire, lo cual no contribuía a que no pensara la gente que era una niña bastante rara, pero bueno, son esos errores que uno comete en la adolescencia. Por otra parte tengo acá los cuentos completos de Colette, ¿sí? Una autora parisina, y además están comprados en París en Shakespeare & Co, que le ponen a uno un sellito para que nunca se olvide que estuvo ahí. No sé si se llega a ver. Es una autora que tengo muchas ganas de leer, sobre todo desde que vi una película que además recomiendo, que es la biografía de Colette filmada por Keira Knightley, así que nos debemos a Colette todavía. Y por otra parte, dos libros de una autora que sí conozco bastante, que es Marguerite Yourcenar. Para mí escribe de una forma exquisita, como pocas. No sé lo que será leerlo en francés porque nunca me animé a hacerlo. Memorias de Adriano, que es mucho más que la biografía de un griego, y es una novela súper atrayente, más allá de que no nos interese tanto, o sí, la cultura clásica. Después Fuegos, en los que también ella reversiona muchas historias de la mitología griega y las vuelve algo sumamente poético y hermoso. Así que son dos libros que recomiendo un montón y que quiero un montón dentro de mi biblioteca. Y por último, La espuma de los días de Boris Vian, una novela surrealista que tiene su versión en película de Audrey Tautou. La película vale la pena de por sí, es una película que hizo Bondury, y lo que hacen a nivel imagen con la novela está tan loca que imagina Boris Vian. Es increíble, es la historia de una mujer y de una pareja sumamente feliz, hasta que a ella le empieza a crecer un tulipán en el cuerpo y eso causa un montón de problemas. Una metáfora para hablar de la enfermedad de una forma sumamente artística. Una novela que es preciosa y que sin duda está entre mis predilectas. Acá les muestro nuestro siguiente estante de franceses. Tenemos Proust, Marcel Chevaux, tenemos algo de Jarry, de Queneau. Ahora les voy a ir mostrando un poco más. Les muestro el primer tomo de Proust, su famosa obra En búsqueda del tiempo perdido, que son 7 tomos. Los quiero un montón a todos porque además me los regaló mi hermano para el cumpleaños y la verdad que fue toda una inversión. Así que les muestro acá Por el camino de Swann. También vamos a hablar de Proust en su momento cuando lleguemos con el Pato Shakespeare a Francia. Acá les muestro dos libros loquísimos. Por un lado tengo
gestas y opiniones del doctor Faustrol, Patafísico, un libro que se burla mucho y que es súper loco, ¿sí? Se burla sobre todo del positivismo y es un libro que anticipa las vanguardias. También tenemos la Patafísica, que son las recetas de esta ciencia alternativa que habían inventado un par de autores franceses de principios de siglo. Por acá está el último autor francés de nuestra lista, de nuestros 100 libros predilectos, Raymond Queneau, que es un autor que se sale del surrealismo y se va a otro grupo vanguardista, que es el grupo de los ulipianos, que escriben con también estrategias narrativas sumamente extrañas. Sassy en el metro es una novela de una niña parisina bastante guarra que nos desconcierta un montón y además nos traslada a París, así que si quieren viajar un poco a esa ciudad, háganlo con Raymond Queneau. Después El vuelo de Ícaro, que me encanta porque es una novela con un personaje que se vuela y se escapa del escritor. Con eso les digo todo, sumamente desconcertante y que no se parece nada que puedan leer, así que también se merecía un lugar en esta lista de nuestros 100 libros predilectos. Este otro estante que ven acá, que también ocupa una posición central en nuestra biblioteca, tiene algo así como las joyitas. Hay algunas cosas de literatura medieval, hay algunas obras poéticas completas, ediciones ilustradas, ediciones facsimilares de revistas. Es la única parte que no está organizada ni por orden cronológico ni por país. Así que vamos a ir mostrándoles en detalles algunas de estas joyitas de la biblioteca. Bien, en realidad si yo fuese una persona ordenada y este video hubiese tenido cierto criterio cronológico, aunque sea, habría que haber empezado por acá, por la Odisea de Homero, que es como donde la literatura empieza. Yo soy fan de la mitología griega desde pequeña, cuando leí Hércules, así que cuando pude acceder a leer la Odisea, primero en adaptación y después en la versión completa, estuve fascinada, por eso les muestro la edición de la Odisea y no de la Ilíada, que leí recién en la facultad, decir verdad. Después les quiero mostrar un par de cosas de literatura medieval en esta colección que tenemos de editorial Ciruela. Entre esos les quiero mostrar una cosa que me fascina, que son los bestiarios medievales, donde los hombres de la Edad Media hacían esta suerte de enciclopedias, pero que en realidad son loquísimas y que decían cosas o sobre animales fantásticos como grifos o como sirenas o unicornios, pero además las cosas que decían sobre los animales reales que iban viendo en África los viajeros son sumamente locas, como que los tigres ponían huevos de cristal que se rompían cada 5 años y salía un pequeño tigrecito u otras cosas más. Vienen con ilustraciones que no sé si alcanzan a ver, vamos a acercarlas un poquitito para que puedan conocer, pero están buenísimos, así que es uno de mis pequeños tesoros. También tengo la historia de Merlín, que recopila un poco todas las aventuras del mago y del rey Arturo, que tomó un tiempito leer, pero está buenísimo, la verdad que vale la pena. Tengo otra de estas ediciones que hizo Ciruela de cuentos populares, que son re lindas también. En este caso de cuentos populares escoceses, ya saben que amo Escocia. Y este que compré hace poco y de todas las joyas es la joya que es La Divina Comedia de Dante, ilustrada por Blake, que hace unas ilustraciones como sumamente hermosas e iluminadas y muy simbolistas de lo que es la comedia del Dante. Algunas de estas las pude ver en persona en la Tate Gallery y es una edición hermosa que hizo la gente de Taschen. No sé si se llegan a ver bien los dibujos, como habrán notado no soy una genia de la filmación, pero bueno, hacemos nuestro mejor intento. Así que La Comedia de Dante por Blake es como una suma de cosas muy buenas que pasan en la vida. También tengo esta edición bilingüe de Rimbaud, ¿sí? Es su poesía completa. Esta edición la hizo Atalanta también. Miren además lo que le pusieron adentro como para hacer el libro todavía más increíble. Tenemos a todos los poetas acá reunidos desde principios del siglo XX, fines del XIX. Tenemos a Verlaine, a Rimbaud. Otra de mis poetas preferidas, muy distinta a Rimbaud por cierto, Emily Dickinson, y también su obra completa. Me gusta mucho esta edición porque lo que hicieron es como traducir muy bien la parte del sonido, de la sonoridad de la poesía de Emily Dickinson. Esta es una editorial solo de poesía que se llama Amarcord y es buenísima, la verdad. Otra de las curiosidades que tenemos en esta sección de la biblioteca es este libraco enorme que ven acá, que son los
diarios completos de Bioy y de su relación con Borges, que podrían resumirse en: hoy vino Borges a comer y parece ser que Bioy solamente sabía hacer fideos, porque es lo único que dice, que comían fideos y comían más fideos, y en el medio hablaban un poco de literatura, pero solo era una excusa para seguir comiendo fideos. Y esta cosa gigante que ustedes ven acá, que puede parecerles que no es ningún tesoro, es como lo más inhallable que tengo, que es la edición facsimilar completa de la revista Martín Fierro, que es esa revista de vanguardias que se armó en Buenos Aires, en la que estuvieron figuras como podríamos decir Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Borges, Nora Lange, Nora Bor. Así que imagínense que la verdad que es una cosa hermosa y como uno de los orgullos de esta biblioteca. En esta sección de nuestra biblioteca, que es como la tercera puerta, tenemos la parte dedicada a literatura alemana. Como pueden ver, tenemos algo de literatura medieval, tenemos a Goethe, tenemos a Hölderlin, tenemos a Jean Paul. Más abajo tenemos algunas selecciones de poesía del romanticismo, a los hermanos Grimm, Tieck, Hauff, Hoffmann, Heine, Keller, algunos libros que ahora les vamos a mostrar un poquito más. Bueno, para empezar con esta sección de alemana, les quiero mostrar la versión que tengo de Tristana y Isolda, que es una de las leyendas medievales más lindas y más románticas. En este caso, la versión de Gottfried von Strasbourg. Todas las versiones de Tristana y Isolda, a decir verdad, están fragmentarias, pero esta, que es la versión alemana, es una de las más completas, por eso no les mostré la de Berud, que estaría en la parte de francesa, pero es una leyenda absolutamente linda para leer. Después, la isla Felsenburg es una robinsonada, o sea, un texto que deriva del Robinson Crusoe, pero es de Schnabel, un alemán, y es un libro que además es súper querido porque lo tradujo un amigo y me invitó a dar con él un seminario, así que se quedó como una de mis predilectas dentro de las bibliotecas de alemanes. Acá tengo la narrativa completa del amigo Goethe, dentro de lo que está el Wilhelm Meister, un Bildungsroman. Ya les hablé un montón de los Bildungsroman y las novelas de aprendizaje, porque además es el tema de mi tesis de maestría, así que este libro me acompaña un montón, ya sueño con el Wilhelm Meister y con Goethe. De Goethe también tengo Poesía y Verdad, su diario, sí, en el que dice cosas como que el día que él nació los astros se alinearon a su favor. Bueno, hubo un accidente ahí en la biblioteca, perdón. Los astros se alinearon a su favor, así que creo que quisiera la autoestima de Goethe. Claro que si fuese Goethe tendría la autoestima de Goethe. Acá, que nos llamó justo la atención, Sievencas, que es una novela de Jean Paul, una novela de un escritor barroco y que escribe una historia barroca de mellizos que se confunden, historias que se cruzan, un muerto que al final está vivo y un vivo que al final está muerto. Una historia que tienen que leer, es un libro bastante difícil de conseguir, pero se tradujo hace poco al castellano, así que lean a Jean Paul a pesar de que no es tan conocido. Y después algo así como la Biblia de esta biblioteca, que es el Hiperión de Hölderlin, uno de mis autores predilectos. Es un libro que, como ven, tengo todo marcado porque lo leí 3 millones de veces. La primera vez que lo leí no lo entendí. No entendí para nada de qué venía este libro porque es sumamente filosófico, complejo, pero una vez que entendí por dónde iba, la verdad es que lo disfruté un montón y hay partes que ya me las sé de memoria de tanto que lo leí. Entre las cosas que les quería mostrar del segundo estante de alemanes está esta selección de cuentos fantásticos del romanticismo alemán que hace la gente de Valdemar Gótica. ¿Sí? Fíjense que nos van metiendo en el tema gótico ya desde estas ediciones preciosas que hacen. Y que además tiene algunos de los mejores cuentos. La verdad que es una selección sumamente afortunada la que armaron, porque tiene Ondina de la Motte Fouquet, tiene la maravillosa historia de Peter Schmid de Adalbert von Camiso, tiene la estatua de mármol de Eichendorff, tiene el rubio Egbert de Tieck, tiene también, si no me equivoco, sí, el Cascanueces de Eta Hoffmann. Así que si nunca leyeron nada de los románticos alemanes y quieren empezar con lo mejor, pueden tratar de conseguir esta selección que es increíble. También entre las antologías tengo esta antología que salió hace poco de poesía del romanticismo y tiene algunos muy conocidos, ¿sí? Como Novalis o como Hölderlin, pero también otros autores de los que no hay, la verdad, mucho traducido al español, y junto a eso trae la versión en alemán, así que si saben algo viene buenísimo. Yo quiero mucho este libro porque además lo compré en Madrid, me atendió un librero que era uno de esos libreros de almas y con los que me pasé un rato largo hablando sobre el romanticismo alemán, así que es un libro que quiero un montón. Y esta otra antología poética que sacó Cátedra es de poetas, mujeres románticas alemanas.
Hay muy poco sobre las mujeres alemanas que escribieron en el siglo XVIII. Saben que la literatura alemana del siglo XVIII y XIX fue bastante patriarcal, pero acá nos encontramos con algunas cosas, por ejemplo, de Bettina Brentano, del intercambio que ella tuvo con Goethe, ¿sí? Así que es un libro que también quiero un montón. Por otro lado, les quería mostrar esta versión completa de los cuentos de Hoffmann, que recopila todo lo que apareció en Fantasías a la manera de Calotte, en Los Nocturnos, en Los Hermanos Anserampión, y que incluso tiene algunas ilustraciones chiquititas, pero que fueron hechas por el propio Hoffmann, por ejemplo ahí. Así que es otro de los libros que atesoro un montón. Y después dos libros de los que les estuve hablando, como son los cuadros de viaje de Heine, para ser más exacto, y esta novela hermosa, que además fíjense qué bella edición, Enrique el Verde, de Gottfried Keller, que a rigor es un autor suizo, no alemán, pero escribía en alemán, así que lo guardamos acá con los alemanes. Por último, por acá tenemos literatura norteamericana. Lo que ven acá son algunas cosas de autoras, como tenemos de Edith Wharton, de Willa Carter, tenemos algo de Henry James también. Por arriba tenemos Louisa May Alcott, y atrás tendríamos cosas de Faulkner, de Poe, tenemos también algo de Salinger, de Raymond Carver, del poeta E. Cummings, de Asimov. Pero hay que admitirlo, la literatura norteamericana no es nuestra predilecta. De todos modos, les mostramos algunas de las novelas norteamericanas que sí queremos mucho. Por ejemplo, estas eran unas ediciones preciosas que habían aparecido alguna vez entre las mesas de ofertas del centro, y en esa tenemos La Edad de la Inocencia de Edith Wharton y Washington Square de Henry James, dos novelas que nos muestran la sociedad neoyorquina de principios de siglo y de fines del siglo XIX, y la aristocracia que se había formado también en Nueva York. Acá tenemos la novela que sí queremos muchísimo, que todo adolescente debería leer, que es El Guardián en el Centeno de J.D. Salinger. Y después les quiero mostrar esta edición de Twice Told Tales, o Cuentos Contados Dos Veces, de Nathaniel Hawthorne, un autor del siglo XIX, un clásico de la literatura norteamericana, que es un libro que quiero mucho porque me lo regaló estando en Nueva York mi hermano para mi cumpleaños. Así que es otro de esos libros que tienen un valor sentimental. Y por último, lo que ven ahí es una edición anotada de Mujercitas que intentaré mostrarles, no sé si me va a salir muy bien. Tiene además un valor sentimental porque fue comprada en Orchard House, en Concord, el pueblito en el que vivió Louisa May Alcott, y al que fue una odisea llegar desde Nueva York, que es donde nos hospedábamos. Tuvo que tomarse primero un micro, después un tren, un subte, otro tren, pero la verdad es que valió la pena porque fue súper emotivo. Eso para que vayan viendo un poco cómo viene, con fotos de la época, ilustraciones que había hecho la hermana de Luisa para la primera edición de Mujercitas, algunas ilustraciones de otros artistas que también se dedicaron a dibujar el clásico este, y viene con muchas aclaraciones interesantes para quien quiera estudiar en profundidad esta novela, así que pesa bastante, pero valió la pena cargarla. Ahora estamos en una parte que posiblemente hayan visto menos de nuestra biblioteca, porque es la que tenemos dedicada a los autores rusos y eslavos, de los que todavía no hablamos en cuanto a Shakespeare. Por ahora estamos en Inglaterra y Alemania, ya vamos a trasladarnos para Francia y Rusia seguramente en algunos episodios, pero vamos a empezar a mirar un poco qué autores vamos a encontrar en esta biblioteca. En este caso, en el primer estante ya ven por adelante autores de finales del siglo XIX como Goncharov o Chekhov, y ya de principios del siglo XX, Babel, Bulgakov, Bieli, tenemos algo de Boris Pasternak, Nabokov, Tarkovsky, y por atrás están los autores más conocidos y más clásicos como Tolstoy o Dostoyevsky o Gogol, que les vamos a mostrar ahora más en detalle. Uno de los libros que quiero mostrarles de la biblioteca de autores rusos es este, de El prócer de la literatura rusa, de Alexander Pushkin. Se llama La hija del capitán, es una novela histórica. Como ven, lo tengo en una edición juvenil porque lo leí hace mucho tiempo, cuando era una niña todavía, no pregunten hace cuántos años, y es el libro que me hizo enamorar de la literatura rusa, así que le tengo un especial cariño. La hija del capitán, ¿cuándo podía faltar? La guerra y la paz de Tolstoy, la novela histórica
gráfica maravillosa, es muy grande, pero lo cierto es que se lee fácil porque es adictivo y es esa prosa del siglo XIX que no sé si alguna vez alguien va a poder volver a emular, seguramente como Tolstói, ¿no? Además es una novela que nos sumerge en el trasfondo histórico ruso, así que en realidad, a decir verdad, la primera novela de Tolstói que yo leí, la que me hizo encariñar con Tolstói, es Ana Karenina, pero bueno, no podía faltar la novela Paz, que la pusimos entre nuestros predilectos. Y después este pequeño librito que en realidad viene con su cajita y no pueden verlo a simple vista, pero es la narrativa completa de Gogol, así que también es tal vez mi predilecto entre los autores rusos, así verdad, ucranianos, porque tiene un increíble sentido del humor. Esto incluye los cuentos de San Petersburgo y muchos de los cuentos más conocidos de Gogol, y entre el que está el que yo más quiero, que es La nariz. Tengo una obsesión por las narices, de hecho debería filmar un episodio de narices para cumplirle el sueño a mi amigo Tristan Shandy y hablar de todos los libros que cuentan cosas sobre narices. No sé cuánta gente buscaría videos de literatura sobre narices, pero yo me divertiría mucho filmándolo, a decir verdad. Después también en este estante tenemos una novela genial, que es Oblomo, que además está hecha, miren qué hermosa tapa le puso la gente de Alba, que hace cosas muy lindas. Oblomo es una novela sobre un sujeto que un día se decide a no hacer nada y no se levanta de la cama, y esa es su manera de revolucionarse. Para mí es una novela genial y que tiene un montón de connotaciones políticas que hay que saber buscar. Así que Oblomo es un recomendado, y además miren, no puedo dejar de decirles que es muy linda esta novela. También tenemos algo súper diferente, Caballería Roja de Babel. Babel es un autor ruso que además era judío, y en esta novela nos cuenta un poco del trasfondo histórico de la guerra contrarrevolucionaria, así que se desarrolla a partir de, obviamente, de la Revolución Rusa, y la historia de un soldado judío que lucha junto a los cosacos. Entonces es como una especie de mezcla de civilización y barbarie encontrarse este personaje judío con sus anteojos que trata de adaptarse a la vida salvaje de los cosacos. A mí me resulta súper interesante, súper poética. Babel es un autor más que recomendable también. La novela es súper rupturista, tiene técnicas de montaje tipo de cine, no es una novela cronológica ni lineal, tiene su complejidad, pero la verdad que es hermosa novela también. Y después, por supuesto, El maestro y Margarita de Bulgakov. Bulgakov es un autor con muchísimo sentido del humor, es un autor satírico. A mí me encantan los autores satíricos, como ya se habrán dado cuenta, y esta es una sátira contra los burócratas soviéticos, como todos los que hace Babel, en el cual él se imagina qué sucedería si el maestro, que no es otro que el demonio, fuera a visitar la Rusia soviética. Y la verdad que lo que sucede es desopilante, así que también lean El maestro y Margarita, es otra de nuestras predilectas. Y después tenemos una visión completamente diferente de la Revolución Rusa, que es Petersburgo, que en realidad lo que significa es algo previo a la Revolución Rusa, que fue la fallida Revolución de 1905, y es una excusa para también mostrar el conflicto entre padres e hijos y cómo ese conflicto generacional se traslada a lo político entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Y la novela también entra un poco en la sintonía de todas esas novelas de principios del siglo XX que trataban de como representar la ciudad, ¿sí? Representar una urbe, así como el Ulises de Joyce nos muestra Dublín, o como, por ejemplo, Lanark nos va a mostrar Glasgow, o Berlin Alexanderplatz nos va a mostrar Berlín, y en este caso, bueno, Bieli nos muestra Petersburgo, que sería como la capital cultural de Rusia, ¿no? Bueno, el resto de esta biblioteca está dedicada más a cuestiones de filosofía, de historia del arte, de teoría literaria. Tenemos desde Locke hasta Bakhtin, así que no iba a mostrarles demasiado en particular, salvo un libro del que sí les quería hablar, que es uno de los que libro del que les quería hablar en particular es este que tengo acá, Borges Profesor. Es un libro que lo que hace es recopilar las clases que Borges dio en la cátedra de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires, mi universidad, mucho tiempo antes de que yo empezara, por supuesto. Es un libro que tengo hace muchos años también, no importa cuántos, pero desde que iba a la secundaria, y si yo ya tenía decidido que iba a estudiar letras en la universidad, este libro no hizo más que convencerme, y además estar súper ansiosa por poder llegar a la universidad
y además cursar literatura inglesa, que después hubo que esperar un poco más, pero cuando llegó realmente valió la pena la espera, porque no estaba Borges, pero los profesores que estaban eran geniales, las lecturas también, así que fue una de las cosas que más disfruté hacer, tanto que la cursé 2 veces, como no me podían sacar de encima. Y en este libro se habla de muchos de los libros de los que yo les estuve comentando, por ejemplo el Beowulf lo conocí a través de Borges, por ejemplo el Caballero Verde lo conocí a través de Borges, un montón de poetas románticos que él presenta, así que la verdad que es uno de los libros que, como ven, está amarillo de tanto que lo leí y lo releí. Debe haber sido de las cosas que más releí junto con Mujercitas, quizás. Y aquí estamos frente a la tercera y última biblioteca de las que tengo en la habitación, en la que tengo sobre todo libros de literatura argentina, latinoamericana, española y algo italiana, y por abajo tengo también algunos libros de la biblioteca infantil. Decidí guardar acá algunos de los libros que verdaderamente son de mi infancia. Estos no los compré de grande, los prometo. Así que les voy a mostrar un poco más en detalle la biblioteca de literatura argentina. Bien, en realidad acá, en el primer estante por adelante, si miran, lo que pueden ver es algo de Roberto Art, de Alfonsina Storni. Ahí me parece mezclado Neruda, que debería estar abajo. Tenemos algo de Piglia, algunos de los libros de Cortázar, pero por atrás están también Borges, Bioy, Martín Fierro, Echeverría, todos los clásicos, digamos. Después, ya en el segundo estante de esta biblioteca, lo primero que encuentran es la obra completa de uno de mis autores predilectos en la literatura argentina, que es Macedonio Fernández. Hay algo de autores latinoamericanos como Bolaño, Machado de Asís, Rulfo, Vallejo, Onetti, una poeta que me encanta que es Idea Vilariño, y por atrás hay cosas de Silvino Campos, de González Tuñón, hay algo también de Ezequiel Martínez Estrada, de una poeta que se llama Marosa Di Giorgio. Bueno, el primer libro que les quería mostrar es este, La calle del agujero y la media y todos bailan, de Raúl González Tuñón, poeta de la vanguardia argentina, que mezcla un poco las dos tendencias que hubo dentro de la vanguardia argentina, los dos grupos, que eran el grupo de Boedo, más dedicado a lo social, el grupo de Florida, más dedicado a la experimentación estética. Y González Tuñón lo que tiene es que reúne lo mejor de los dos. Fue un poeta que se fue comprometiendo políticamente cada vez más con la causa socialista, de hecho viajó a la Unión Soviética, pero también es un poeta que estéticamente logra una experimentación formal increíble, y en su poesía hay mucho de sinestésico y mucho del mundo de la música, mucho del mundo del jazz. Eso es que a mí me gusta tanto. Además habla de los viajes, otra de las cosas que a mí me apasionan, así que creo que dentro de los libros de poesía es uno de los que a mí más me gustan. La calle del agujero en la media, de hecho siempre se lo hago leer a todos mis alumnos, espero que les guste a mis alumnos, porque todos pasaron por González Tuñón por mi culpa. Bien, el siguiente autor que les quería recomendar es Macedonio Fernández, y muchos lo conocen sencillamente como el maestro de Borges. Borges se encargó de dar la versión de que Macedonio nunca había escrito nada, que era un autor oral, y en realidad no es tan así. Es cierto que fue un personaje sumamente bohemio y caótico para escribir, dejado desperdigados por los hoteles a los que se iba mudando, escritos por todas partes. De hecho, su hijo cuenta que cuando tuvo que rearmar su obra se encontró cosas escritas incluso en una lata de espacios o en una caja de galletitas, así que es verdad que era desordenado, pero lo que escribía era genial. Tenía un humor absurdo, a mí me hace reír muchísimo leer a Macedonio, que por ejemplo dice cosas como que no sabe casarse en alemán. Yo tampoco sé casarme en alemán, no sé si ustedes lo saben. Así que tienen Papeles de recién venido, y después esta otra, Museo de la novela de la Eterna. La Eterna es su esposa, que murió muy joven, Elena de Ovieta, y dedica este libro, que no es una oda de amor romántico convencional. Tiene 59 prólogos. Si llegan a leer los 59 prólogos, lo que sigue después es igual de extraño, así que vale la pena leerlo para conocer a Macedonio, que para mí es como lo más encantador y más genial que tiene la literatura argentina. Y ahora sí llegó el momento clave dentro de esta sección, la felicidad, que es mostrarles esta edición de la obra completa de Oliverio Girondo en la colección Archivos. Es verdad que antes dije que González Tuñón es uno de mis poetas predilectos, pero Oliverio es algo así como un amigo, es todo, es Oliverio. No puedo decir nada más que Oliverio, y con eso se tiene que entender. Esta colección Archivos no solo trae
la poesía completa, sino que además trae un aparato crítico más que interesante, el papel se siente hermoso, el olor de este libro es hermoso. Lo conseguí de una manera muy graciosa en el Parque Rivadavia y lo había comprado por 50 pesos a un postero que no sabía lo que tenía, la verdad, y yo me aproveché de eso. Estuvo muy mal, pero bueno, amo este libro, como podrán notar, la poesía de Oliverio Girondo, y ya con eso deberíamos terminar el video acá, pero todavía nos queda un rato más. Bueno, el estante que sigue, como habrán notado ya, es un estante dedicado a la literatura española. Debo decir que es bastante pobre, pero tengo cosas de Cervantes, algunos clásicos estilo La Celestina, algunas cosas de Pérez Galdós. Se puede ver algunas cosas de Unamuno. Y de esta parte lo que les quería mostrar es obviamente el Quijote, que no puede faltar si uno está mostrando libros, a decir verdad. Esta no fue la primera edición que tuve, tenía una edición viejita que me habían comprado para leer en secundaria, pero cuando estuve en Madrid compré esta edición linda que la hizo la Real Academia Española, ¿sí? Cuando fue el cuarto centenario, ¿sí?, de Cervantes, una edición conmemorativa que también tiene un muy buen aparato crítico. Y además a mí me recuerda un día en particular, porque una de las cosas más lindas que hice durante mi viaje a Madrid fue visitar lo que era la imprenta donde se hizo el Quijote, que tiene las máquinas originales de esa imprenta, y hacían una especie de demostración de cómo funcionó esa imprenta en el barrio de las Letras de Madrid. Así que si algún día pueden ir, hagan esa experiencia porque es una cosa increíble, y después pueden conseguir una edición del Quijote madrileño. Y ahora sí, el último de los libros de esta lista de los 100 libros predilectos de mi biblioteca es Casi libro, quizá magia, una novela juvenil que escribió quien les habla. No le llega ni a los talones a ni uno solo de los libros que estuve nombrando, pero bueno, si no lo quiero yo, ¿quién lo va a querer al pobrecito? Es una novela juvenil que transcurre en la Buenos Aires de principios de siglo, que habla un poco de la inmigración y tiene como personaje a uno de mis escritores predilectos entre la literatura argentina, que es Macedonio, del que les estuve hablando recién. Además es querido por partida doble porque la ilustración de tapa la hizo una de mis mejores amigas y muestra un poco el clima del libro, en el cual se habla de alfombras mágicas, de la posibilidad de volar y de cómo la lectura es una forma de vuelo también. Y con esta, que es mi novela, yo me despido. Podría parecer que en este video se habla únicamente de una cuestión material, como son los objetos libros, pero como habrán notado, cada uno de estos libros tiene una historia, tiene un valor sentimental y es como ya parte de mi vida, me habla de determinadas experiencias. Así que esas experiencias de lectura las que intenté transmitirle a lo largo de este video, que espero no quede demasiado largo. Si les gustó, por favor suscríbanse a nuestro canal, así podemos preparar una sorpresa para cuando lleguemos a los 200 suscriptores. Hasta la próxima. Chao, chao.